Hola a todos, bienvenidos a Geotab Global, edición Cómo agregar valor al negocio. Mi nombre es Shana Cova del equipo de Geotab. El día de hoy tenemos una sesión sobre cómo aumentar la productividad de las flotas con la solución de Geotab. Veremos cómo tomar ventajas de las funcionalidades de la plataforma con respecto a la productividad y casos de uso para diversos tipos de industria. Nos acompaña Eduardo Tazara del equipo de Ingeniero de Soluciones y Juan Cardona, quien es parte del equipo comercial de Geotab Latinoamérica con más de 25 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones. En su trabajo ha desarrollado proyectos siempre enfocados en la innovación y el uso de las nuevas tecnologías para el mejoramiento laboral y económico de las empresas. Lo que más le apasiona a Juan es la implementación de tecnología en la vida cotidiana. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y las iremos respondiendo durante el webinar. Y al final de la presentación también tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que si tienen algún problema puntual, contacten a su account manager o su punto de contacto para soporte. El webinar de hoy está siendo grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube al final de la semana. Además, estamos muy contentos porque hoy nos acompañan personas que esta es la primera vez que asisten a uno de nuestros webinars. Entonces, vamos a hacer como un muy corto resumen de lo que es Geotab. Entonces, Geotab es una empresa que ha evolucionado de ser una empresa de ingeniería y telemática para ser una empresa de consultoría y de gestión de datos. Tenemos más de 40,000 clientes con más de 2 millones de vehículos conectados a nivel global. Cada día recolectamos más de 40 billones de puntos de datos, no solamente GPS, pero datos del vehículo, elementos de datos del motor. Entonces, hay mucha información que estamos recolectando y estamos empezando a crear insights y patrones que les vamos a ir compartiendo a lo largo de estos días. Y algo que hemos identificado como súper positivo es que en un promedio, al utilizar la solución de Geotab, hay un incremento del más o menos 12% en la productividad de las compañías. Esto es súper importante en estos momentos donde, bueno, con esta nueva realidad, pues tenemos que hacer más con los recursos que tenemos. Como para comentarles rápidamente, este es el primer webinar de una serie de webinars que vamos a estar realizando en español para nuestros clientes y distribuidores de Latinoamérica y en algunos países de Europa, enfocados en cómo aprovechar la solución de Geotab con respecto a cada uno de los pilares que tenemos: productividad, optimización, seguridad, del cumplimiento normativo, la sostenibilidad, la capacidad de expansión y cuáles son estos proyectos e iniciativas que estamos trabajando con los gobiernos en cada uno de estos países, algo súper interesante. Entonces, bueno, estén pendientes en su correo para recibir la información de estos webinars. Ahora le doy el pase a Eduardo, que nos va a comentar sobre una iniciativa que está trabajando Geotab con Big Data. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Shana. Como Shana nos había comentado, yo soy parte del equipo de Ingeniería de Soluciones para Latinoamérica. Muy buenos días a todos. Lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo es un poco de lo que queríamos comentarles sobre cómo nosotros podemos utilizar la gran cantidad de datos de los que Shana había hablado al principio, ¿no? Alrededor de 40,000 millones o 40 billones de datos por día de los que obtenemos del universo de más de 2 millones de vehículos conectados actualmente. ¿Cómo podemos aterrizarlo puntualmente en información usable? En este caso podemos ver, por ejemplo, el volumen de actividad de vehículos comerciales en algunos países representativos de América Latina y América en general, como Canadá y Estados Unidos. Todo eso está en función del porcentaje de operación normal, que sería un 100%. Y sí pueden ver si hay algunos que son más de 100%, eso no está mal, sino que simplemente quiere decir que hay más de lo que, o está pasando más de lo que normalmente pasaría. Rápidamente explicamos esto como para que tengan una idea de lo que podemos hacer. En un lado o en un extremo de lo que sería una línea, ¿no?, del porcentaje, tenemos a países como por ejemplo Brasil, que en este contexto tan difícil en el que estamos viviendo, no han tenido una disminución severa de la actividad de vehículos comerciales e incluso en algunos días de todas las fechas
en este estudio, que es más o menos desde la segunda semana de marzo, o sea, el 10 de marzo hasta el 1 de mayo, o sea, es muy reciente, han tenido incluso aumentos por encima del promedio de operación normal, ¿no? Más o menos un 30-20% de aumento, pero después han ido a niveles muy cercanos al 90 o más de 90% de lo que normalmente se esperaría. Pues en el otro extremo tenemos a países que de repente han sido un poco más golpeados en la región y que también han tenido restricciones más severas estas últimas semanas, como Perú y Ecuador. Perú, por ejemplo, y Ecuador han tenido una disminución en algunos días del 60-70% hasta el 80% en algunos días que en la región son feriados, que normalmente tendrían un poco más de porcentaje de actividad. En el promedio normal encontramos a países como México o Chile que han tenido restricciones puntuales y que tienen una disminución no tan severa de alrededor del 20 y el 30%. Para tener una idea de la comparación en el continente, tenemos a países como Canadá y Estados Unidos, que tampoco han tenido restricciones tan severas en estas semanas del estudio, y podemos ver que se ha mantenido la utilización o la actividad comercial de los vehículos alrededor, con una disminución de más o menos el 20% en general. Esto les da una idea a ustedes de manera bastante amplia, bastante general y aterrizada de cómo nosotros podemos utilizar datos agregados, anonimizados de todos los vehículos comerciales de la región para llegar puntualmente a esto, ¿no? Más o menos justamente en línea al lema de Geotab que nos dice que no podemos hacer mucho, no podemos manejar lo que no podemos medir. Esto también ustedes lo pueden ver reflejado muy puntualmente en la nueva página que Geotab ha hecho disponible para la recuperación del COVID, que tiene ejemplos de varias regiones, incluido Latinoamérica. Seguro les va a llegar en un mail justamente eso, pero ahí también hay insights, ideas muy buenas sobre lo que está pasando en la región. Puntualmente, por ejemplo, podemos saber que hay algunas industrias que ya también de repente por idea general, por idea general podemos ver o podemos intuir lo que estaría pasando. Entonces, en transporte no referente a carga, como por ejemplo transporte de pasajeros, ha sido bastante golpeado, igual que retail o consumo masivo, pero algunos sectores que se consideran más esenciales, como tal vez transporte de carga, no han sido tan golpeados y se mantienen, o energía también, se mantiene más o menos a un nivel de operatividad normal. En general, esto es lo que les queríamos dar a conocer al principio de este webinar, que está más enfocado a la parte comercial en realidad y que el core lo va a brindar Juan en un momento. Es básicamente aterrizar toda esta información en estos porcentajes y darles una idea de lo que en el ambiente de Big Data podemos hacer a gran nivel para que ustedes puedan utilizar esta información de la mejor manera posible, así como otros actores locales, como por ejemplo gobiernos locales. Eso es todo en realidad lo que quería decir al principio. Gracias y le paso la batuta a Juan para que siga con la presentación. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Hemos escuchado de varios países en los que nos han pedido que hablemos acerca de casos de éxito o aplicabilidad de la telemática en el negocio del día a día. Entonces, lo que he hecho yo para el día de hoy es, he tomado 5 casos muy interesantes, muy diversos también cada uno de ellos, enfocados a la productividad. Una compañía de plomería en la cual pues tenía muchos inconvenientes, principalmente era con el manejo de las comunicaciones. Entonces, el inconveniente básico que tenían era que llamaba un cliente a la compañía, lo contestaba el operador más o menos entendía cuál era el problema, llamaba el operador, llamaba al técnico, el técnico le tenía que decir su ubicación y el operador más o menos darle una descripción del inconveniente que tenía este cliente. Luego de esto, el operador tenía que volver a llamar al cliente, pedirle más información y era como un ida y vuelta, hasta que finalmente en un promedio de unas 5 llamadas se definía realmente una orden de trabajo. Lógicamente también la ubicación de la camioneta donde estaba el técnico tenía que ser manual. Básicamente mirar un mapa, ver dónde estaba y desde allí calcular más o menos la distancia y programar la visita. Todo esto generaba un estrés laboral significativo tanto en la oficina
como al técnico porque recibía la presión de, por ejemplo, si había una emergencia que tenía que atender rápidamente. Cuando instalaron el sistema de Geotab en sus vehículos, al mismo tiempo instalaron un sistema paralelo o complemento con uno de nuestros asociados del marketplace, que en este caso es Routible. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Número uno, la comunicación se volvió una comunicación bidireccional, porque ya entendiendo dónde estaba el camión o la camioneta de servicio, ya estaba visible en un mapa, ya se podía localizar hacia dónde tenía que dirigirse dependiendo de la emergencia que tuviera. Entonces, ya la comunicación era casi que automática. El operario o el operador simplemente identificaba la dirección donde tenía que ir, sabiendo la ubicación del camión, y era un drag and drop en un mapa digital en el cual el técnico recibía automáticamente la notificación de un trabajo que tenía que hacer, y él, a través de su teléfono o su tableta, aceptaba o rechazaba el trabajo dependiendo de la complejidad y si él tenía los materiales ya para hacer la reparación. Entonces, con esta aplicación de Routible, el asociado nuestro, se creaban y asignaban trabajos, se creaban y asignaban la prioridad de la emergencia que había, y lógicamente todo esto se hacía a través de una sola llamada ya entre el operador y el cliente. Ya no tendría que hacer 5 o 6 llamadas para asignar una labor. Y lógicamente la productividad de la compañía creció porque ya se podían hacer visitas mucho más eficientes. Y segundo, el ambiente laboral también mejoró porque se disminuyó el estrés que podían tener en la oficina o los técnicos al asignar una labor. Luego, el segundo caso es una compañía de climatización. Este también es bien interesante porque aquí, como decía Eduardo en su presentación, los datos o la información a la mano es muy importante. Entonces, lo que ocurría acá en esta compañía era, primero, tener un excesivo consumo de combustible. Segundo, lógicamente no se sabía dónde estaban los vehículos. Entonces, cuando se llamaba a un operario para ver si podía atender un servicio o algo, el operario de pronto no contestaba porque estaba almorzando o estaba haciendo cualquier otra cosa. Entonces no se tenía la certeza de la ubicación. Y tercero, se utilizaba la localización o digamos que la asignación de labores basados en el código postal del cliente que estaba requiriendo el servicio. Entonces, utilizar el código postal tampoco era eficiente porque podía ser que estuviera en un extremo de un barrio y el camión estaba en el otro. Entonces, la asignación de los servicios era casi como una apuesta o una lotería. Se instaló el sistema de Geotab en los vehículos, y lo primero que empezaron a hacer fue analizar información, analizar datos. Entonces, casi que tomaron conciencia y pudieron tomar decisiones más inteligentes basado en la información que estaban recibiendo. Lo primero que se notó fue que los vehículos se estaban dejando encendidos por mucho más tiempo del que estaban los vehículos movilizando, o sea, se estaban dejando en idling. Y esto no era por temas de clima. Nuestro Big Data lo que dice es que mientras más severo es el clima, más es el idling del vehículo, ya sea para dejar la calefacción o el aire acondicionado. En promedio, el mínimo de idling es cuando la temperatura ambiente está en 15 grados aproximadamente. Pero acá no era el caso. Acá se dejaba el vehículo encendido únicamente por costumbre. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que empezaban a corregir. Segundo, la ubicación. No se sabía, como les decía antes, dónde estaban los vehículos porque no contestaban el teléfono cuando le pedían a un técnico que dijera dónde estaba ubicado. Entonces, eso también cambió en ese sentido. Tercero, empezaron a hacer análisis del diagnóstico del motor. Entonces, como saben, nuestro dispositivo está conectado al OBD del vehículo, y este OBD toma la información del funcionamiento del motor. Entonces, se llama DTC, es el Diagnostic Trouble Code. Entonces, con esto podemos tomar la información, y esta compañía lo que hizo fue programar las reparaciones, pronosticar las reparaciones y al mismo tiempo adelantarse a compra
insumos o repuestos para los vehículos. También, basado en la antigüedad de la flota, ellos podían saber qué vehículos les podía salir más costoso reparar o mantener. En promedio, de los 2 millones de vehículos conectados en la plataforma de Geotab, la antigüedad de la flota total es de 4.5 años, más o menos. Entonces, toda esa información es relevante para una compañía como esta. Aparte de eso, como les comentaba, el enrutamiento que empezaron a hacer, o sea, la planificación, hacer cambios sobre la marcha, por ejemplo, que tuvieran que atender una emergencia antes que otra, y lógicamente informarle al cliente el tiempo estimado de llegada a su casa o a su oficina para reparar cualquier emergencia que tuvieran. Otro tema también interesante que surgió aquí es que se dieron cuenta que se están utilizando los vehículos para uso personal, ir a retirar, no sé, ir a hacer la compra al supermercado o parar una farmacia o cosas por el estilo. Entonces también se dieron cuenta que los vehículos salían de la ruta asignada para hacer, digamos, diligencias personales y todavía tuvieron un caso en que les robaron una camioneta y solo en 25 minutos la pudieron recuperar gracias al sistema de posicionamiento de Geotab. Otro de los casos que quiero comentarles que es bien interesante es una compañía de servicios generales. Esta compañía de servicios generales tenía una particularidad, que los operarios tenían las 24 horas el vehículo. Entonces, básicamente dependían de la buena voluntad del operario, del buen uso de la flota, básicamente. Entonces, era esencial realmente entender dónde estaban los vehículos ubicados en cada momento. Otra cosa era que se estaban generando excesiva cantidad de multas o sanciones por faltas vehiculares o faltas a la norma vehicular. Entonces, también fue un inconveniente interesante. Entonces, a raíz de todos esos dos factores, decidieron hacer un piloto con Geotab y le colocaron inicialmente en 8 de sus vehículos, después lo ampliaron a toda la flota, que son aproximadamente 100. Le colocaron dos dispositivos. Le conectaron el Go Device, que es el aparato o el dispositivo esencial nuestro, y le colocaron otro dispositivo que se llama el GoTalk. El GoTalk lo que hace es que te da mensajes de voz instantáneos cuando se está infringiendo una norma de tránsito. Y básicamente lo que estaban haciendo acá era haciendo como un asesoramiento inmediato para los conductores cuando estaban infringiendo alguna de las normas. Según también nuestro Big Data, la infracción o la falta más común es tomar curvas a alta velocidad, que es como un 60% de las faltas que nosotros notamos. Otra de las faltas que es muy recurrente es la aceleración brusca, que es como un 35%, y la otra es el frenado brusco, que es un 5% aproximadamente. Bueno, y otras más que hay por ahí dando vueltas, pero esas son las tres más importantes. Entonces, con esto, lo que se hizo fue, se empezaron a catalogar a los conductores cuáles eran los peores y los mejores. Obviamente los mejores recibían un cierto reconocimiento. Los peores entraban a un proceso de asesoramiento y mejora en su desempeño y se hacía individual para no causar inconvenientes o rencillas dentro de la plantilla de conductores de la compañía. También se empezaron a hacer análisis más en detalle sobre el recorrido por kilómetro, a las horas que se conducía, si habían largas esperas para atender un caso porque de pronto el operario estaba almorzando. Pues básicamente, usando toda la información, análisis de datos, la compañía hoy tiene un manejo más eficiente y más seguro y lógicamente un mejor ambiente laboral. El cuarto caso, ya entramos a una solución un poquito más compleja, pero es de los más interesantes de los 5 casos que quiero hablar hoy. Para mí es el más interesante porque realmente se muestra la total eficiencia del uso de la telemática en una operación comercial. Entonces, el primer problema que tenía esta compañía era que es una compañía maderera. Esta compañía vende, transporta y almacena maderas finas.
La madera, como ustedes bien saben, una puede ser más densa que otra, pero el volumen también es diferente, entonces una puede ser más pesada que otra, así el volumen sea menor. Entonces no se sabía específicamente cuánto peso cargaba cada uno de los camiones. Entonces no se sabía qué tipo de camión se debería usar, si era un camión grande con mucho consumo de combustible o un camión pequeño que fuera mucho más eficiente en el viaje. Otra cosa también que tenía inconvenientes era que ellos tenían un centro de distribución general en la ciudad y diferentes bodegas temporales. Entonces, para enrutar los camiones, por ejemplo, si un camión estaba volviendo a la planta y venía vacío y recibían un pedido de último minuto, ese camión podía ir a una de las bodegas temporales y después ir al centro de distribución con la carga que se requería. Pero eso no se estaba haciendo. Entonces, nuevamente, se conectó un dispositivo Geotab, se hicieron las pruebas y al final la flota completa cambió en el sentido de que ya se puede primero monitorear dónde están ubicados los camiones. Entonces, se pueden asignar tareas inmediatas o planificar toda una semana de jornada laboral. Segundo, el peso de los camiones también se puede medir. Tenemos este ejemplo y en España tenemos un ejemplo muy interesante. Los camiones de basura en ciertas ciudades de España tienen monitoreo de peso de acuerdo a la capacidad. Entonces lo que se hace aquí es que se trata de proteger el asfalto o las calles de la ciudad para que no se rompan por el peso excesivo. Entonces, en este caso también, en esta compañía de maderas se tiene un monitor para el peso del camión. Otro punto interesante es que también notaron que es muy frecuente el idling. Se dejaban los camiones prendidos por excesivo tiempo. Entonces, con esto bajaron de un 27% del tiempo a únicamente 4%. Pero lo más interesante que lo que les estaba comentando en inicio es la integración de la plataforma de telemática con su ERP. Entonces, ya con esto la compañía lo que podía hacer era tomar los pedidos, saber dónde estaban los inventarios, en qué bodega lo tenían, hacer el enrutamiento y al mismo tiempo también facturar al cliente. Todo unido desde la plataforma de Geotab a la plataforma de ERP. Entonces también tenían todo en una sola, digamos, en un solo panel, en una sola plataforma. Esto creo que es uno de los mejores casos o de los más significativos en cuanto a o el mejoramiento del análisis de datos y el uso eficiente de una plataforma telemática. El último caso ya es maquinaria pesada y este lo traje a colación porque siempre estamos hablando del monitoreo de vehículos, ya sea de camiones medianos o vehículos pequeños. En este caso, estamos hablando de una compañía de construcción que tenía realmente maquinaria pesada. Entonces, no únicamente utilizamos el Go Device, en este caso, uno para atrás. En este caso, utilizamos el Go Rock, que es un dispositivo especial para este tipo de maquinaria que protege el dispositivo del polvo y de la humedad. Entonces, esta compañía lo que tenía era, primero, el tema de seguridad alrededor de esta maquinaria es bien importante porque son equipos muy pesados y muy delicados al mismo tiempo, pero también muy peligrosos. Entonces, seguridad era lo primero que querían solucionar. Segundo, las horas de trabajo. Recuerden que estas máquinas trabajan por horas y se cobra por horas. Entonces, lo que se hizo fue, se instaló el Rock Device, que es el Go Device dentro de esta caja hermética, y se instaló un sistema de RFID. ¿Para qué? Lo que se hace acá es que antes de mover una máquina de estas o encenderla, hay que hacer una revisión, se llama un 360, caminar alrededor de la máquina y revisar ciertos puntos o verificar ciertos factores antes de ponerla en uso. Con esto, esto se hacía manualmente, una planilla y se iban llenando los cuadritos. Con esto, el sistema nuestro lo que hace es que al caminar alrededor de la máquina hay ciertos puntos que tiene el sensor RFID y con la tableta, con el teléfono del operario, él simplemente lo acerca y le da una lista de chequeo, por decirte algo. Quite el pasador de seguridad de la pala o verifique que la oruga no tenga ninguna obstrucción o que la pala esté colocada en la posición correcta. Todo eso a través de un sistema digital en el que el operario va marcando la información. Esta información está grabada en la central de operaciones y se sabe efectivamente que el operario
está cumpliendo con la norma de seguridad del equipo. Segundo, se empezaron a programar más eficientemente los mantenimientos de estas maquinarias gracias a la información que sale del OBD. Con esto se incrementó la eficiencia en un 75%, ya que se hicieron mantenciones preventivas para evitar incremento de costos. Y lo último es se empezaron a registrar las horas activas de la máquina, con lo cual la facturación al cliente es totalmente fiable y se está utilizando al 100% eficazmente la máquina basada en los diagnósticos de Geotab. Pues básicamente estos eran los 5 casos que les queríamos presentar. En el siguiente slide hacemos como un resumen de lo que es la productividad en la telemática. Pues básicamente acá, si se dieron cuenta, siempre se habló de análisis de información, de las mejoras en la satisfacción al cliente, o sea, un cliente contento es un cliente que vuelve, gracias al asesoramiento que se le da. Luego se está, digamos, profesionalizando a los operarios, tanto los conductores como los operarios de la maquinaria pesada. Se planifican las reparaciones, se capacita a los funcionarios y las funciones se pueden hacer más dinámicas, más activas. Cada empresa crea su propio estándar porque básicamente la información nuestra es abierta para que ellos la utilicen y la apliquen de la mejor forma posible a sus estrategias comerciales. Se simplifican las tareas también, porque tareas muy engorrosas como en la primera compañía, que habían que hacer 5 llamadas para asignar un trabajo, pues como vieron se simplifican, se bajan los costos de operación y básicamente lo que vemos acá es un potencial enorme de mercado porque únicamente el 20% de las flotas que actualmente están circulando por América Latina tienen conectividad de telemática. Entonces, eso es una muy buena oportunidad para seguir creciendo en el mercado. Ahora los dejo con Shanna para las preguntas y respuestas y Eduardo y yo estaremos dichosos de contestar sus inquietudes. Muchas gracias, Juan y Eduardo. Bastante información y súper interesante verlo, cómo cada compañía utiliza la solución dependiendo de sus necesidades. Tenemos algunas preguntas bien interesantes. La primera pregunta, esta va como para Eduardo, dice, Geotab tiene la forma de extender la información dentro de la plataforma. Ejemplo, sabemos que podemos visualizar data por un año hacia atrás. ¿Qué pasa si necesito la información de 5 a 7 años hacia atrás? Ok, bueno, la parte en la que dice justamente de un año es porque, digamos, en el contrato, en los estándares de servicio que brindamos, sí, es un año de la información que normalmente tenemos guardada. En la práctica, la información nosotros la guardamos mucho más atrás, a menos que hayan casos específicos en los que necesitamos borrar la información. Por ello, en la práctica, es posible en tu misma base de datos tener la información desde cuando comenzaste con la base de datos. Ahora, obviamente, de acuerdo a las limitaciones que existen, justamente por el año en que aseguramos, lo que puedes hacer y lo que recomendamos es hacer un backup local de tu información año tras año. Si hay información muy importante, si hay información que por alguna medida legal del país, de la misma empresa, se necesite tener de manera local, se puede hacer un backup utilizando nuestro SDK libre, hacer las llamadas API necesarias para obtener la información específica que necesitas, sobre todo si es de manera regular, ¿no? Cada semana, cada mes o cada año, y guardarlas de manera local y utilizarlas como las necesites. Entonces, si necesitas información tan atrás como de 5 o 7 años, esa sería la mejor manera, ir haciendo un backup local cada mes o cada 2 meses, dependiendo del tamaño de la base de datos, y utilizar esa información local de la forma como necesites. Y para eso, obviamente, el equipo de Ingeniería de Soluciones puede guiarnos. Muchas gracias, Eduardo. Otra pregunta para ti es, ¿qué hace específicamente el GoTalk? El GoTalk es uno de los COX o, digamos, extensiones inteligentes que tenemos disponibles. La utilidad principal del GoTalk es ser un adicional a los bips que hace el dispositivo cuando se rompen reglas. Entonces, en la plataforma, muchos de ustedes, o si no todos ustedes, sabrán que se pueden crear reglas
y cuando creas reglas alrededor de las condiciones que creas necesarias, como por ejemplo alertas de velocidad en zonas restringidas como zonas de escuelas, zonas de hospitales, etcétera, en las que no se puede ir normalmente muy rápido, en vez de dar un beep, se puede agregar, si es que tienes conectado el GoTalk, la posibilidad de que haya un mensaje hablado, como desacelera, estás yendo muy rápido, etcétera, ¿no? En español. Esa es la principal utilidad, ¿no? Y esto va de la mano con lo que decía Juan antes del entrenamiento hacia los conductores. Esto ayuda justamente al entrenamiento de los conductores y no solamente tengan que distinguir entre los mismos beeps para diferentes tipos de excepciones, diferentes tipos de rompimientos de reglas, sino que puedes crear mensajes personalizados para diferentes rompimientos de reglas, ¿no? Uno para velocidad, para aceleración, giro brusco, etc. Buenísimo. Solo como para compartirles que el GoTalk lo probamos hace poco en un entrenamiento con un reseller y el mensaje podía ser lo que sea. Y era bien, bien interesante escucharlo. La siguiente pregunta es para Juan. ¿Pueden indicarnos en qué país se desarrollaron estos casos de éxito? Sí, claro. Estos casos de éxito, hay como 3 o 4 de Norteamérica. Hay otro que se hizo en México y si no estoy mal, hay uno de Colombia. Desafortunadamente no podemos hablar del nombre de las compañías por confidencialidad, pero esos son. Gracias, gracias. Juan, también para ti. Para la campaña de compañía de carga pesada, ¿cómo se lograba medir el tamaño de la carga? Se medía era el peso que estaba soportando digamos, la plataforma del camión, no era el volumen, porque el inconveniente que tenían ellos era que de pronto era una carga que tenía poco volumen, pero era madera muy densa, entonces era mucho más pesada de lo que aparentaba. Entonces lo que se trataba allí era que con el sensor de nuestro dispositivo, obviamente no es nuestro, sino que es de un tercero asociado a nosotros, se podía medir cuánto peso estaba soportando en ese momento el camión en su parte trasera. Ok, buenísimo. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿tienen casos de éxito con telemática de sensores de combustible, peso, temperatura o presión de llantas? Sí, el dispositivo nuestro básicamente te lee todo eso, temperatura, dependiendo también de la complejidad del vehículo, ¿no? Hay vehículos que te arrojan mucha más información que otros, pero digamos que un vehículo que arroje toda la información, él te da la información de los neumáticos, te da la información del consumo de combustible y te da mucha información del motor. Pero tenemos un caso de aquí de Chile en el que la compañía quería más información acerca del consumo de combustible porque el consumo de combustible estaba asociado a la compensación mensual del chofer. Entonces también, y como era mucho más en detalle, otro asociado nuestro de soluciones de este tipo tenía un dispositivo el cual se instaló con los vehículos de esta compañía para dar más información o más al detalle el consumo de combustible. Ok, buenísimo. Preguntas para Eduardo y qué bueno saber que están preguntando cosas más avanzadas, ¿no? Dos cosas. Una, Eduardo, si el GoRocket se puede conectar al puerto BD2. Y la segunda es si el GoRocket estará disponible para México. El Go Rocket sí, se puede conectar al puerto B2. Es como el Go 7 normal, pero la diferencia radica en que tiene, por ahora, la diferencia radica en que tiene un rating de IP67, ¿no? Entonces está aprobado para ambientes con humedad, para ambientes con polvo, ¿no? Con ese tipo de partículas. Esa es la diferencia principal por ahora. De repente en un futuro se hará una diferenciación más exacta de por ejemplo, lectura para casos específicos como Yellow Iron, que es una maquinaria pesada, en los que normalmente se utiliza el Go Rugged y no el Go normal. Pero por ahora esa es la diferencia. La diferencia es exclusivamente en el IP67 y lo demás, conexiones al OBD2, todo eso es posible, ¿no? En ambos. Sobre la otra pregunta, en realidad no estoy muy seguro
de cuándo estará disponible en México, al menos por mi parte. No sé si Juan tenga más información sobre eso, pero desde el punto de vista técnica no sé cuándo estará disponible en México, si no lo está ya. A ver, si está en la lista de precios nuestra disponible, claro que sí, porque como decía Eduardo, es básicamente el mismo Go9 en este momento, solo que con esta cobertura especial. Y como ya tenemos homologación en México del Go9, que es el dispositivo nuevo nuestro, pues simplemente cambiar la configuración al momento del envío. Ok, buenísimo. Y también va a depender, sí, y corrígeme si me equivoco, también va a depender de la oferta comercial del distribuidor, ¿cierto? Lógicamente. Ok. Esta pregunta también para Eduardo. Si tengo un backup mayor a un año, al momento de querer recrear esta actividad, ¿cómo se visualiza en un solo documento? ¿O podemos recrear este backup guardado en la plataforma de GeoTap? O sea, si tienes un backup fuera, me refiero, ¿no? Entiendo, fuera de la plataforma. Si la tienes en la misma Entiendo que sí. plataforma, claro, porque si la tuvieras en la misma plataforma, como les comentaba antes, la información normalmente está, o en realidad casi siempre está disponible en la plataforma a más de un año. A pesar de que tengas con nosotros, tenemos compañías que son algunos de nuestros primeros clientes que llevan más de 5 años con nosotros y todavía tienen la información en la plataforma. El problema comienza a radicar cuando por problemas de lo que le llamamos load balancing, hay demasiada información y la base de datos puede alentarse un poco. En esos casos, sí hacemos una coordinación previa con el distribuidor, el cliente, para poder eliminar la información más antigua y darles tiempo a ellos para que hagan el backup por las medidas que ya había dicho antes en el SDK y lo tengan ellos disponible de manera local. Ahora, si esto no ha pasado, que pasa muy poco y pasa para clientes más grandes, entonces la información la tienes disponible en la base de datos y puedes hacerlo como normalmente lo haces, ¿no? Generando los reportes en cada una de las secciones. En eso también habría que de repente hacer un pequeño acápite y decir que si tienes demasiado tiempo o demasiada información como algunos clientes en los que tenemos miles y miles de dispositivos en la misma base de datos, entonces lo ideal es hacer una separación en grupos. Lo ideal es hacer una separación bien hecha de un árbol de grupos para tener la menor cantidad de dispositivos que se usan normalmente en cada grupo y poder hacerlo por los grupos específicos que necesitamos hacer y además ponerlos en diferentes horarios. Si es que esto te va a llegar por email, por ejemplo, seleccionar en diferentes horarios en los que normalmente no está demasiado en uso la plataforma. Entonces te puede llegar muy, muy temprano en la mañana y tenerlo ya listo para los supervisores de flota y no tener que generarlo en el momento. La mayor carga en esos casos se genera cuando tratas de generar el reporte en el momento. Ahora, si vamos por el otro lado y tenemos un backup que tú hiciste personalmente de manera local, justamente para prever el año que legalmente brindamos de backup, o perdón, de guardado de la información, entonces eso ya queda un poco más por tu cuenta, porque hay muchas formas de almacenar la información. La información tú en el SDK la obtienes por objeto, por toda la lista de objetos que tenemos. Los invito a ver la página libre del SDK para que lo vean. Y tú la guardas por objetos de una fecha a otra fecha y la tienes disponible en algún archivo, ¿no? En algún ambiente de programación y cuando la necesites puedes hacer, por ejemplo, reportes en Excel. Es lo que normalmente se hace. La gran mayoría de lenguajes de programación tienen librerías para poder transformar información de una forma y otra a Excel o a comma separate values, ¿no? A un CSV para que lo puedan hacer de la manera que lo necesiten, ¿no? Entonces ya va un poco más por la cuenta de las personas que han hecho el backup y que saben cómo utilizar la información cuando está fuera de GeoTap. Ok, perfecto. Y solo para confirmar que aquí había otra pregunta también, ¿en qué formato se descargan los reportes o se pueden personalizar los reportes? La gran mayoría de clientes, yo creo que el universo más grande de clientes lo brinda o lo utiliza en Excel porque son editables, ¿no? Tú bajas la información, la editas y puedes volverla a subir y crear un nuevo reporte personalizado. O si es que es un reporte para un cliente final y no tiene demasiado acceso o no sabe cómo utilizar la plataforma, ellos igual, la gran mayoría de personas hoy en día tienen formas de usar Excel y pueden utilizarlo y hacer algunas calculaciones. Entonces, la gran mayoría utilizan Excel, pero hay casos específicos en los que solamente se quiere enviar la información de forma
para que sea visualmente disponible y para eso se utiliza PDF, ¿no? Generalmente en los casos de conductores que no tienen acceso directo a la plataforma y que no se les quiere brindar demasiado acceso extra, pero sí se les quiere dar métricas de su propio manejo, por ejemplo, su email, se les brinda en PDF para que tengan, por ejemplo, alguna gráfica de cómo ellos han manejado, cuáles son las infracciones que han cometido y solamente sea visual y no editable, ¿no? Entonces, eso también puede ser en PDF. Entonces, la respuesta corta en Excel y en PDF. Muchas gracias, Eduardo. Una pregunta que hacían por acá ¿es necesario siempre agregar otros productos como de los socios del marketplace o accesorios extras para tener un impacto en la productividad del negocio? Si quieres lo respondo yo. No, necesariamente no. Porque el dispositivo nuestro realmente arroja muchísima información suficiente para hacer los análisis para optimizar el uso de la flota. Pero ya cuando se requieren temas muy especiales, como el ejemplo de la compañía de plomería que quería tener una comunicación bidireccional entre el operador y el técnico, la asignación de las tareas, se usa un tercero, en este caso Ferrotible, o si, como explicó Eduardo, el GoTalk, se quiere dar una alerta inmediata cuando el conductor esté haciendo una infracción inmediata, aparte del BIP, y sea más un asesoramiento o un coaching a este conductor, se usa el GoTalk para dar mensajes específicos, como decía él, estás acelerando demasiado o tomaste esta curva demasiado rápido, cosas así. Eh, pero la respuesta es no necesariamente y depende también de la complejidad de la compañía. Se llama un asociado o se usa un accesorio adicional. Perfecto. Juan, otra pregunta para ti es si nos pudieras comentar algunos tips para identificar qué cosas ofrecer de la solución de Geotab hacia un cliente. Bueno, número uno es, te ayuda a visualizar la información de la flota. Entonces, optimizas el uso de la inversión, porque realmente los vehículos son costosos y también son peligrosos. Entonces, se juntan ambas. Entonces, yo creo que es como una solución telemática como la de Geotab le ayuda a reducir costos, a mejorar la eficiencia de la compañía y sobre todo a cuidar esa inversión de su flota y de sus vehículos, de sus empleados, ¿no? Es lo principal. Buenísimo, buenísimo. Y ahora que vimos el tema de los dashboards con Big Data, ¿qué indicadores podríamos aprovechar de estos dashboards para aumentar o incrementar la productividad? Bueno, número uno, vuelvo a otro de los ejemplos que teníamos allí en que se dieron cuenta que tenían un excesivo consumo de combustible y era un tema tan simple como el de que los choferes estaban dejando los vehículos encendidos demasiado tiempo cuando no los estaban utilizando. Entonces, yo creo que esos indicadores, esos dashboards, nosotros tenemos unas planillas, digámoslo así, estándares por default que vienen en la plataforma, pero se pueden crear hasta 1000 reportes diferentes o más allá, dependiendo también de la complejidad de los servicios que se quieran revisar. Y precisamente esa flexibilidad que tenemos nosotros en la plataforma y la facilidad de manejo y lo sencillo que es de crear estos reportes, como recién explicó Eduardo, es donde está la eficiencia del uso y del análisis de la data. Excelente, excelente. Otra pregunta por acá es, ¿podríamos o cómo podríamos ayudar a nuestro cliente a identificar el posible robo de combustible para maquinaria pesada? Por supuesto, como el dispositivo realmente te arroja la información del consumo de combustible por hora de trabajo, se sabe cuánto combustible se le está poniendo también al vehículo, porque o se pueden asociar el sistema nuestro a las tarjetas de combustible de las estaciones de gasolina. Entonces se sabe cuánto combustible se le puso a X máquina o a X camión. Entonces, basado en esta tarjeta que se lleva el control y también al histórico del consumo de combustible, se puede saber a qué hora este camión tuvo de pronto una baja excesiva del combustible cuando realmente tenía los estanques llenos. Entonces, eso es un análisis muy fácil y realmente
que se puede colocar una regla dentro de la plataforma nuestra para que dé esas alertas y lógicamente se haga un tema preventivo al respecto. Algo muy importante que no lo mencioné, pero en uno de los casos se utilizó, fue que se le colocaron los dispositivos Go a la flota de vehículos y no se le informó a ninguno de los operarios o conductores que tenían los dispositivos puestos. Y los choferes seguían utilizando las rutas que les parecían mejores a ellos. Inclusive había uno que le gustaba conducir por una zona campestre porque era más bonito el regreso a la oficina por esa zona y se demoraba una hora y media más de lo normal. Apenas se les informó que los dispositivos estaban activos y estaban funcionando desde hace un mes, inmediatamente ellos mismos cambiaron su forma o su desempeño y empezaron a utilizar por iniciativa propia las rutas más cortas, más eficientes. Entonces, volviendo a la pregunta del consumo de combustible y el robo de combustible, si el operario sabe que el camión o la maquinaria tiene un dispositivo instalado, inmediatamente eh, evitará cometer esa falta. Ok, ok, buenísimo. Una pregunta aquí bien interesante es, dentro de su experiencia, ¿cuál es em, la principal objeción para colocar la solución? ¿Y cómo lo han resuelto en esos casos? Pues básicamente nunca hemos encontrado una objeción al respecto, ¿no? Porque como bien hace 2 preguntas atrás, se preguntó esto, que cuáles eran los tips para que las compañías lo colocaran. Pues siempre una compañía lo que está buscando es ser más eficiente y reducir costos. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, les hacemos un piloto y les mostramos la eficiencia del sistema y del análisis de datos que pueden obtener, inmediatamente se vuelven más abiertos hacia una solución como esta y lógicamente nosotros tenemos diferentes niveles de complejidad, entonces y el nivel de complejidad también te da el costo del servicio, ¿no? Entonces, generalmente las compañías empiezan por un nivel intermedio y después lo hacen más complejo a medida que ellos van viendo más y más el beneficio y más el ahorro que están teniendo en su operación en general. Excelente. Una pregunta que siempre surge en los entrenamientos y en las reuniones con clientes y distribuidores ¿es posible asociar las tarjetas de combustibles con Geotab y qué se necesita para hacer eso? Eh, la respuesta es sí, y aquí dejo a Eduardo porque ya la parte de integración él la conoce mucho mejor que yo, pero sí, sí se puede hacer. Sí, muchas gracias. Sí, justamente es posible, digamos, de dos maneras generales. Una manera más, digamos, general es hacerlo a través de la integración formal con Geotab. Generalmente esto viene del lado de las mismas empresas que representan a las tarjetas de combustible, no necesariamente del cliente o del distribuidor. Entonces, si hay empresas de combustibles muy grandes, como por ejemplo en Estados Unidos WEX, que es una de las con las cuales tenemos la alianza. Ya hay formatos específicos desarrollados para ellos con nosotros, en los cuales la transmisión de datos es mucho más fácil y es mucho más automática. Si no existe de esa manera, nosotros tenemos un add-in que es libre y que se pueden utilizar un formato que nosotros damos, ¿no? Un formato que no es tanto de la parte del uso de las tarjetas, sino de nosotros, para que ustedes puedan asociar o acomodar el formato de sus tarjetas en Excel o en lo que sea para integrarlos y subirlos hacia nuestra plataforma. Es algo un poco más manual en ese sentido, pero les da la opción de no utilizar, no pasar por todo este proceso de integración que tiene que ver, que tendría que nacer originalmente y necesariamente del creador y del dueño de las tarjetas, ¿no? De la empresa que crea las tarjetas y que usa las tarjetas, porque ellos tienen acceso a su sistema. Esa es una de las formas. La otra forma, como mencionaba, es hacerlo un poco más manual a través de los add-ins que tenemos. Hay otro add-in que tenemos, que es el Fuel Tracker, que también es gratis, en el que uno manualmente puede ingresar desde la aplicación móvil, que a la vez también puede ser ingresada desde cualquier web, desde cualquier browser.
Puedes hacer tus subidas o los llenados que has hecho. Entonces podrías manualmente, cada conductor podría ser educado en poner después de cada llenado cuáles son los llenados que ha hecho, en qué combustible, cuánto le ha costado, de todo esto, y esto se ve reflejado en el sistema. Y pues, se puede hacer una comparativa de dónde el sistema, dónde Geotab te dice que se hizo versus dónde el conductor está diciendo de manera manual que él hizo el llenado y cuánto se hizo. Entonces, hay esas dos formas, una un poco más global, que requiere de más tiempo, y otra un poco más personal, ¿no? Ok, buenísimo. Otra pregunta aquí que tenemos es, ¿se puede integrar una API web para peajes o las casetas en las autopistas? Es muy interesante ese tema porque hemos tenido en el pasado casos en los que se nos ha pedido hacer eso en la región, en algunos países de la región de Latinoamérica, y lamentablemente la gran mayoría de los proveedores de caseta, los proveedores de peajes, son una de dos en los países de Latinoamérica, son o del gobierno, que no están normalmente muy actualizados con la tecnología o tienen una API cerrada, o algunas empresas a las cuales el gobierno les ha dado la concesión de los peajes por haber hecho ciertos tramos de autopista, y las cuales o trabajan de forma muy manual o tienen APIs cerradas o no tienen APIs. Entonces, o sea, no tienen un sistema en el cual se pueden utilizar APIs para obtener la información. Si existiera algún proveedor que maneja peajes que tiene APIs abiertas o esté dispuesto a integrarse, nosotros somos todo oídos para hacer esa integración y ayudarles en los que se pueda. Pero por el momento han sido muy difícil tratar de hacer esto, porque en los casos en los que se nos ha presentado, las APIs han sido cerradas, no están disponibles o no existen, ¿no? Ok, ok. Una pregunta que se está repitiendo por acá es si les podemos enviar la presentación. Sí, ahorita lo voy a colocar en el chat para todos y también estará disponible en sales.geotab.com para nuestros distribuidores y colaboradores de Geotab. Juan, un mensaje para todo el equipo comercial de Latinoamérica y todos nuestros clientes con esta coyuntura que está afectando y que ha tenido un impacto bien importante en los negocios. Desde Geotab, ¿qué les dices tú? Bueno, que primero Geotab es bastante solidario con la situación y estamos haciendo iniciativas precisamente para trabajar muy de la mano con aquellos clientes que están en una situación difícil. Segundo, que el mundo no se ha acabado, simplemente estamos en una transición y creo que las oportunidades van a venir y las oportunidades están a la vuelta. Hace poco estábamos hablando con un colega acerca de los nuevos negocios que se están abriendo, y eso es donde Geotab y los asociados o la gente comercial de las diferentes compañías que están ahorita en el webinar, tenemos que trabajar muy de la mano para encontrar esas oportunidades que son muchísimas. Compañías de delivery o de soluciones inmediatas, todos estos restaurantes que realmente están trabajando hoy con entregas a domicilio y demás. Ahí hay oportunidades, pero un sinnúmero de oportunidades. Y segundo, como mostraba la estadística, únicamente el 20% de las flotas tienen conectividad hoy en día. Entonces, tenemos ese 80% disponible para buscarlo, trabajar con ellos y mostrarles cómo la telemática y cómo Geotab les puede ayudar a ser mucho más eficientes e incrementar sus ingresos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan. Quedaron algunas preguntas pendientes sumamente técnicas, las vamos a compartir con su account manager para que ellos puedan enviarles las respuestas. Y siempre, 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 si tienen alguna duda o algún problema, pueden comunicarse con su account manager o con el equipo de soporte de Geotab. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Eduardo, por toda esta información, por estar acompañándonos en el webinar de hoy. Y muchas gracias a ustedes que nos regalaron un poquito de su tiempo en este día. Hemos finalizado el webinar por hoy. Si tienen alguna duda, por favor, contáctenos. Manténganse a salvo, lávense las manos y cuídense mucho. Que tengan un lindo día.